Hoy os traigo un vídeo súper interesante de un viaje que hice en moto por toda Europa durante 3 semanas. Es mi primer vídeo en este canal y espero que lo disfrutéis y que me deis consejos para seguir subiendo cosas divertidas e interesantes. Así que nada, bienvenidos a todos. Está todo preparado. Mañana para Francia. Hoy es mi primer día de viaje y no para de llover. Al día siguiente el cielo seguía nublado, pero aproveché que no estaba cayendo gotas para salir. Tenía tantas ganas de emprender el viaje que no me importaba mojarme un poquito, además contaba con ello. Ruta de la Alcachofa, un viaje de 6.200 kilómetros por toda Europa en motocicleta. Tuvo lugar en verano del 2020, en medio de toda la pandemia. En 3 semanas crucé 8 países y aproveché el buen tiempo para acampar durante todo el viaje. En estos vídeos quiero contaros mi aventura y las curiosidades que me he ido encontrando durante el viaje. Dentro vídeo. Arranco el viaje desde el norte de España, en Cantabria. Desde ahí entro en Francia, bordeo por toda su costa oeste hasta el norte. De ahí sigo directo hacia Bélgica, cruzo Holanda, entro en Alemania para coger un ferry en el norte hacia Suecia. En la vuelta cruzo toda la Alemania oriental, atravieso Suiza, entro por Italia hasta la Costa Azul. Sigo avanzando por la Costa Azul, cruzo Francia hasta entrar en España, paro en Tossa del Mar en Cataluña y de ahí pongo rumbo a casa, Madrid. Me tocaba hacer un puñado de kilómetros ya que ayer llovió. A pesar de todo pude disfrutar de algunos tramos de carretera secundaria, como el tramo desde Zumaya hasta Zarautz, la cual os recomiendo si pasáis por ahí. El primer checkpoint del viaje es cruzar Francia, ya que en tiempos de pandemia hay ciertas restricciones entre las fronteras. Una vez en territorio francés, busqué un sitio para poder acampar cerca del mar y a reponer fuerzas con una buena cena para el viaje que me esperaba al día siguiente. Francia me da la bienvenida con el cielo azul y una temperatura súper agradable. Arrancamos el viaje de hoy hacia el norte, pero ya sin las prisas de ayer, lo cual me va a poder permitir disfrutar más de los sitios que voy pasando y coger carreteras secundarias, porque no hay prisa. Y por cierto, viajo solo. Hola guapetones, ¿cómo estáis? Estoy aquí de paseíto en un pueblecito que he encontrado unas callecitas que no hay ni Dios, así que no me dará tanta vergüenza hablar a una puta cámara. Pues eso, que esto que estoy haciendo hace no tanto, pues me reía de la gente que lo hacía, ¿sabes? Y ahora lo estoy haciendo yo. En fin, me parece una buena manera para tener un diario, ¿no?, de las cosas que voy haciendo y las cosas que van pasando, que no se me olvide. Pues estoy aquí en una isla de Francia, súper chula. Ha sido tan buena la primera impresión que he decidido quedarme un día más y recorrerme la isla. Y nada, os iré contando. La isla de Ré es una isla situada en el Océano Atlántico enfrente de la costa francesa.
Está conectado mediante un puente con el continente. Es una reconocida zona de turismo donde hay mucha variedad de restaurantes, de tiendas y de muchas otras actividades que puedes hacer. También es una isla dedicada a la pesca. Cuentan los lugareños que los pescadores, una vez vuelven de faenar, venden una pequeña cantidad de su pescado directamente en los muelles. Durante la Segunda Guerra Mundial, las playas de la isla fueron fortificadas por fuerzas alemanas con búnkers para bloquear una posible invasión marítima. A día de hoy, muchos de estos búnkers y muros se siguen pudiendo ver. Algunas películas sobre la Segunda Guerra Mundial fueron grabadas en esta isla. Pues hoy he tenido un incidente, queridos, que no vais a creer. Mira, os lo enseño. A ver, cómo va esta puta mierda. A ver, no sé si podéis ver. Esta es mi alforja, ¿vale? Pues abajo de la alforja se me ha roto. ¿Cómo se ha roto? Pues no lo he atado bien y se ha puesto a rozar con la rueda y no me he dado cuenta. Entonces se me ha roto la alforja y también ha desgastado lo que lleva adentro, en esa zona, que es la colchoneta para dormir. Así que no tengo dónde dormir esta noche. Bueno, no tengo dónde dormir que no sea en el suelo. Pero bueno, he pedido ayuda y aquí la gente es muy maja. En lo de recepción me han dejado una super colcha. Acabo de ir a cogerlo en moto. O sea, qué maja es la gente de verdad, ¿eh? Bueno, pues hoy estoy aquí en una isla de Francia, que está súper chula, por cierto. Bueno, menú para hoy: tortellinis, marca Carrefour. Y bueno, aquí estoy reutilizando la colchoneta que se ha roto con un pedazo de agujero ahí. Y bueno, he comprado una botella de vino de garrafón de la isla. O sea, ahí pone Ile de Re. Y también he comprado unos tomates cherry y una crema de verduras. Ah, y un quesito, que los quesitos aquí en Francia están baratitos. Así que nada. El objetivo de hoy es subir lo más al norte posible de Francia. Por el camino visitaré La Rochelle, una pequeña ciudad al lado de la isla de Ré. Cruzaré Nantes, una de las ciudades más grandes de la costa oeste de Francia, para terminar en Saint-Martin, un pequeño pueblo de la Gran Bretaña francesa en el norte del país y muy cerca del monte Saint-Michel, que es donde quiero ir al día siguiente. Al día siguiente me levanté temprano para ir al monte Saint-Michel, una pequeña isla rocosa pegado al noroeste de Francia. El impresionante paisaje y la arquitectura del monte y su abadía lo hacen uno de los sitios más bonitos y más visitados de Francia. Por la peculiaridad geográfica de la zona, los vehículos a motor deben aparcar en una zona a 2-3 kilómetros del monte, a partir de ahí acceder en un autobús habilitado. En mi caso iba con mi moto y con mis alforjas, lo cual no me pareció muy prudente dejar la moto. Además me esperaba un día largo de viaje, donde tenía que recorrer toda la costa norte de Francia, así que opté por hacer algunas fotos y continuar mi viaje. El norte de Francia se distinguía por su arquitectura peculiar y también por las marcas y los signos que dejó la Segunda Guerra Mundial. Durante todo el camino no paré de ver cementerios de guerra. Esta parte del viaje tuve que correr más de la cuenta, coger más autovías de las que me hubieran gustado y darme prisa para cruzar a Bélgica.
Pues justo esos días las autoridades belgas estaban endureciendo las normas para poder entrar a Bélgica. ¿Conseguí cruzar a Bélgica? Suscríbete a mi canal y no te pierdas el segundo capítulo.